¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más. Hoy quiero hablaros de algo que pues está generando muchísimo miedo en el mercado, sobre todo en las altcoins, ¿vale? Estamos viendo pues caídas fuertes, algunas del 10%, otras de un 15%, e incluso proyectos que están pues perdiendo mucho más en muy poco tiempo. Y entiendo perfectamente pues que haya nervios, dudas, sensación como de que se está pues, rompiendo todo un poco, pero pues quiero empezar con este vídeo con una idea muy clara, y es que esto pues no es nuevo, no nos pilla de nuevas, ¿vale? Esto pues ya lo hemos vivido antes. En este vídeo pues voy a hablar de por qué estas caídas no significan el fin del mercado, de cómo la falta de liquidez pues amplifica los movimientos, de por qué el ruido político y macroeconómico está influyendo tanto ahora mismo, y de por qué pues históricamente estas fases de miedo extremo son justo donde pues se construyen las grandes oportunidades. Ya os digo, también voy a compartir ejemplos reales del pasado, cómo gestiono yo personalmente este tipo de escenarios, qué hago y qué no hago también, cuando el mercado pues se pone así de feo. Y también os quería decir, ¿vale? Que paciencia y gestión del riesgo, esto es muy importante, ¿vale? Ya os digo, son muy importantes estas cosas, ¿vale? Pues más que intentar adivinar el precio exacto, que eso es imposible. Así que sí, ¿vale? Ahora mismo pues estamos en un momento incómodo, con dudas o incluso pues planteándonos si salir del mercado, y quédate hasta el final porque creo pues que este vídeo te va a dar bastante contexto y sobre todo tranquilidad. Hay algo que mucha gente pues no entiende del todo, y es que el mercado cripto, ¿vale? Reacciona de forma extremadamente violenta cuando pues la liquidez de cierta manera se reduce. Yo os digo, cuando los libros de órdenes pues están vacíos, cuando hay poca profundidad del mercado y entran ventas grandes, pues el precio se desploma con una facilidad increíble, no porque el proyecto pues en sí sea malo, ¿vale? Sino más bien porque no hay contrapartida suficiente para absorber estas ventas. Y os digo, y esto pues es lo que está pasando ahora mismo en muchas altcoins, ¿vale? Falta de market makers, ¿vale? Miedo, retirada de capital y un entorno macroeconómico pues que no ayuda del todo. Por eso pues vemos velas enormes con relativamente poco dinero. No es que de repente pues el mundo decida abandonar el proyecto, es que pues simplemente el mercado pues está frágil. Y os digo, a todo esto se le suma el contexto político y económico global, ¿vale? Tenemos un presidente de Estados Unidos, tenemos a Trump, que toma decisiones muy agresivas, que lanza mensajes contradictorios y que genera incertidumbre constante en los mercados. Amenazas comerciales, aranceles, conflictos geopolíticos, todo esto afecta directamente a la confianza del dinero. Y cuando el dinero pues tiene miedo, por así decirlo, no busca rentabilidad, ¿vale? Busca refugio. Por eso pues vemos salidas rápidas del riesgo tanto en bolsa como en el mercado de las criptomonedas. Pero pues seamos honestos, la mayoría de estas medidas históricamente terminan de cierta manera suavizándose, se anuncian, se negocian, se rectifican, y el mercado pues que había reaccionado en exceso acaba rebotando. Esto también pues lo hemos visto muchas veces, ya os digo, ahora mismo parece que todo es negativo, que por así decirlo no hay buenas noticias, que todo va mal, pero la realidad es que estamos en una fase típica del ciclo, ¿vale? Falta de liquidez, miedo generalizado, noticias macro negativas, ventas forzadas, desconfianza también, y justo pues en estas fases es donde se construyen las grandes oportunidades. No digo que mañana pues vayamos a subir un 50% de golpe, ¿vale? No digo que pues no pueda haber otra sacudida más, pero sí digo pues que este tipo de escenarios a largo plazo son los que, pues, de cierta manera permiten comprar con descuento, ¿vale? Yo os digo, he visto y hemos visto seguramente tokens perder el 80%, 90% de su valor, y luego, pues, multiplicarse por un 10, un 15, ¿vale? He visto ciclos y hemos visto ciclos completos donde, pues, primero hay euforia, luego pánico y luego, de cierta manera, aburrimiento, y después pues de repente llega el nuevo impulso. Y siempre es igual, cuando todo el mundo pues tiene miedo, cuando nadie quiere pues mirar su cartera, cuando los titulares son negativos, es cuando el mercado pues está más cerca de girarse. Y es que con esto quiero deciros que es muy sencillo todo, ¿vale? Yo os digo,
no me dejo llevar por el ruido, ¿vale? No tomo decisiones emocionales, mantengo la liquidez, bueno, mantengo cierta liquidez, como siempre os digo, y espero, ¿vale? Por si acaso, si el mercado pues vuelve a caer un poco más, mejor, porque pues tendré mejores precios. Si se estabiliza, pues perfecto, ¿vale? Y si empieza a rebotar, pues ya estaremos posicionados. Ahora mismo, pues no es momento de euforia, es momento de gestión de riesgo y paciencia, eh, porque pues en cripto, ¿vale? En el mercado de las criptomonedas, el que sobrevive o a estas fases, pues es el que luego disfruta de las subidas. Yo os digo, quiero pues que os quedéis un poco con esto, ¿vale? Y es que esto no nos pilla de nuevas, ¿vale? No es nuevo. Esto pues es parte del juego. El mercado pues siempre encuentra una excusa para asustar, ya sea guerras, política, inflación, regulaciones, quiebras, aranceles. Ya os digo, pero el patrón pues se repite una y otra vez. Esto siempre pasa. También quiero dejar claro, pues que, ya os digo, la caída, ¿vale? De Bitcoin, eh, queda recalcar que no ha sido tan fuerte, ¿vale? No ha sido tan grande. Estamos hablando de aproximadamente 3-4%, ¿vale? Que en el mercado de las criptomonedas, pues no es absolutamente nada fuera de lo normal. El problema es que, pues, este movimiento ocurrió en un momento perfecto para hacer daño. Fin de semana, ya sabéis, mercados americanos cerrado por festivo, muy poca liquidez. ¿Y qué pasa cuando hay poca liquidez? Pues que los market makers, ¿vale? Y las manos fuertes pues aprovechan de cierta manera para limpiar todo el apalancamiento excesivo. Según los datos, en menos de 24 horas se liquidaron, ya os digo, cientos de miles de traders con casi pues 900 millones de dólares en liquidaciones, la mayoría en posiciones en largo. Esto explica por qué pues, las altcoins llevan un golpe mucho más fuerte que Bitcoin. Desde principios de año se estaba viendo algo muy peligroso. El apalancamiento en altcoins pues había subido de forma brutal. Yo os digo, había muchísima gente apalancada en un por 10, un por 20, por 50, convencida de que pues esta vez no iba a pasar nada. El resultado, pues con una caída de apenas un 10%, en muchas altcoins, ¿vale? Se liquidó prácticamente pues todo ese exceso de apalancamiento. El resultado pues fue este, ¿vale? Como podéis estar observando en pantalla, aproximadamente más de 850 millones, ¿vale? 900 millones de dólares liquidados en el día de hoy. Fue una limpieza de mercado de manual. Y pues esto no fue casualidad, ¿vale? Según datos de CoinGlass, como os digo, en las últimas 24 horas se liquidaron 247.000 traders, más del doble que normalmente pues se suele liquidar. Y os digo, las liquidaciones ascienden a los casi 900 millones de dólares. Entramos ya en tema de tensiones geopolíticas y en este caso pues toca ver a Trump, ¿vale? Trump vuelve a la carga con su estilo agresivo de negociación, amenazas nuevas, bueno, de nuevos aranceles a países europeos, conflictos diplomáticos, mensajes que generan pues cierta incertidumbre económica. Y os digo, da igual si al final pues estas amenazas se cumplen o no, lo importante es que la incertidumbre no le gusta a los mercados, ya lo sabemos, y cuando aparece pues los grandes aprovechan para provocar volatilidad. Esto también se refleja en los futuros del SP 500, del Nasdaq, ¿vale? Que muestran caídas importantes a pesar de que el mercado pues estaba cerrado. Ahora vamos con lo realmente importante, ¿vale? Vamos a pasar con Bitcoin. Bitcoin pues bueno, llegó a una zona que ya yo considero crítica, ¿vale? Alrededor de los 92.000, 92.400 dólares aproximadamente, porque pues aquí coinciden tres soportes clave, ¿vale? Una antigua resistencia que pues ahora actúa como soporte, la media móvil de 200, ¿vale? De 200 en temporalidad de 4 horas y la parte alta del rango que pues teníamos en el mes de diciembre. Ya os digo, mientras Bitcoin no cierre pues una vela de 4 horas por debajo de esta zona, pues la estructura sigue siendo alcista desde mi punto de vista. Si se pierde con cierre claro, pues entonces sí podríamos ver ya un retroceso, ¿vale? Hacia la zona de los 87.000 dólares, 87.000 dólares. Pero pues mientras eso no ocurra, no hay motivo para el pánico. Todo se decide, como ya os digo, con la apertura de los mercados tradicionales. Si Bitcoin aguanta en esta zona, pues el escenario más probable es que bueno, tengamos un movimiento hacia los 97.000 dólares, 98.000 dólares. Luego la confirmación de que pues esta caída fue solo una sacudida. Si no aguanta, pues volveremos al rango, ¿vale? Más volatilidad a corto plazo.
Ethereum sorprendentemente se ha comportado bastante bien, ¿vale? Sí que cayó un poco más que Bitcoin en porcentaje, pero pues no perdió directamente estructura y sigue pues por encima de la media móvil de 200, respetando pues una zona clave alrededor de los 3200, como podéis estar observando en pantalla. Ya os digo, además, el Open Interest en Ethereum ha subido y lo interesante pues es que no se están cerrando posiciones. Esto pues nos dice que hay convicción, ¿vale? Muchos cortos pues se están acumulando y eso pues suele ser gasolina para un movimiento fuerte al alza. Por otro lado, las altcoins pues siguen siendo muy castigadas y aquí pues hay dos factores clave. El PMI bajo, ¿vale? Que pues históricamente es negativo para las altcoins. Y la segunda, ¿vale? La dominancia de Bitcoin, que sigue siendo fuerte y en rango. Cada vez que el PMI pues sale débil, las altcoins sufren. Y pues si a partir del mes de febrero los datos macro pues empiezan a mejorar, podríamos, como ya os digo, ver una recuperación más sólida. Hasta entonces, pues lo que hemos tenido son rebotes débiles y mucha manipulación. Resumiendo todo esto un poco, esto no fue un colapso del mercado, ¿vale? Fue una limpieza de apalancamiento, aprovechando pues baja liquidez e incertidumbre geopolítica. Mientras Bitcoin no pierda, yo os digo, la zona de los $92.000, pues esto es solo ruido. Si los pierde, pues tendremos más dolor a corto plazo, pero nada estructural. Ahora mismo, pues lo más importante es vigilar entre el martes y el miércoles, ¿vale? No sobreapalancarse y tener un plan claro. Hay proyectos que simplemente por cómo funcionan y por el dinero real que generan van a acabar explotando cuando el mercado pues se dé la vuelta. Y antes de nada pues quiero dejar algo bastante claro, ¿vale? No estoy diciendo que ya hayamos visto el suelo definitivo, no estoy diciendo que no pueda pues haber más caídas y no estoy diciendo que pues esto sea fácil, ¿vale? Pero sí estoy diciendo que la estrategia es clara. Ahora mismo, personalmente, yo siempre mantengo, como ya os he dicho anteriormente, liquidez preparada. Si el mercado cae ya os digo, un 15, un 20%, por mí perfecto, ese dinero está ahí para pues entrar. Y si no cae, pues también perfecto, porque ya estamos posicionados en proyectos que pues yo considero de máxima calidad. En 2022 probablemente vimos el mayor pánico de la historia del mundo de las criptomonedas. No hablo de correcciones normales, hablo de pues proyectos literalmente dados por muertos y por acabados. eh, y pues si hay un ejemplo perfecto de todo eso, ese ejemplo es Solana, ¿vale? Todo, y bueno, y todo su ecosistema. Solana pasó de cotizar en torno a los $60 a caer hasta los $8. Yo os digo, eso no es una corrección, ¿vale? Eso es una, por así decirlo, caída de un 95-98% en un proyecto, ¿vale? Yo os digo, y por si fuera poco, pues llegó la quiebra de FTX, no sé si os acordaréis. FTX era pues uno de los mayores tenedores de Solana y el mercado pues asumió que esos tokens pues iban ya os digo, a inundar el mercado para pagar deudas. El relato era claro, ¿vale? Solana lo daban por muerta, su ecosistema pues también lo daban por muerto, decían que no servía para nada, ya os digo, Ethereum y otras redes decían que lo iban a sustituir, y pues no solo Solana, ¿vale? Tenemos ya dentro de Solana Raydium, ¿vale? Uno de los principales DEX del ecosistema, ya sabéis, pasó de casi aproximadamente 17, $18 a apenas céntimos, ¿vale? Una caída superior a un 99%, una locura, ¿vale? Más miedo que eso, pues es imposible de tener. Y aún así, pues, ¿qué pasó después? Pues que Solana acabó multiplicando su precio muchísimas veces. Y os digo, Raydium pues hizo lo mismo. Proyectos completamente destrozados, ridiculizados por todos, olvidados, eh, proyectos completamente, pues ya está, sentenciados, pues acabaron siendo de los más rentables, ¿vale? De los que más rentabilidad dieron cuando volvió el volumen. Y os preguntaréis, ¿por qué? Yo os digo, porque no eran proyectos basura, ¿vale? Eran, por así decirlo, proyectos que incluso en los peores momentos seguían teniendo uso real. Y aquí pues está la clave de todo lo que quiero explicar hoy. A mí personalmente me interesan proyectos, bueno, siempre lo digo en todos los vídeos, ¿vale? Me interesan proyectos que generan pues dinero de verdad, no promesas, no narrativas vacías, no humo, proyectos que pues tienen ingresos, que pues cobran comisiones y que además devuelven ese valor al token, ¿vale? Ya sea pues mediante recompras, quemas o incentivos claros. Yo os digo, cuanto más se usan, más comisiones generan. Y pues esas comisiones acaban reduciendo
oferta o reforzando el ecosistema. Y pues exactamente lo mismo pasa pues con algunos DEXs. Ahora mismo hay proyectos pues que están siendo castigados brutalmente en precio, ¿vale? Pero que siguen pues siendo auténticas máquinas de generar dinero. Ya os digo, Aster ha llegado a caer alrededor de un 70-75% desde sus máximos. Hyperliquid, pues, por ejemplo, ha pasado también de los $60, ¿vale? A la zona de los 22-23 por token. Y os digo, la gente ve esto y dice, esto es un desastre, esto no levantará cabeza, esto está muerto, pero pues esa lectura es superficial, ¿vale? Estos proyectos no están cayendo porque sean malos, ¿vale? Están cayendo porque pues el mercado no tiene volumen, porque pues hay presión técnica, porque pues hay zonas que todavía no se han recuperado y pues porque los gráficos, bueno, los grandes movimientos siempre empiezan pues cuando ya nadie, ¿vale? Quiere mirar el gráfico. De hecho, pues es exactamente el mismo patrón que vimos, como os he dicho anteriormente, en Solana o en Raydium. Primero caen, luego pues desesperan, luego aburren y pues solo después, ya os digo, explotan. Aster, por ejemplo, pues necesita recuperar ciertas zonas clave, como comenté en anteriores vídeos, para liberar pues toda la presión bajista que tiene. Mientras no lo haga, pues seguirá comportándose de forma errática, por así decirlo, ¿vale? Sube un 5, cae un 15, un 20, se queda rezagado cuando otras suben, pero eso pues no invalida el proyecto. Simplemente pues indica que aún pues no ha encontrado su suelo definitivo, por así decirlo. Y lo mismo ocurre pues con Hyperliquid, por ejemplo. Hyperliquid es objetivamente uno de los DEX más potentes del mundo, esto es así. Yo os digo, mueve miles de millones en volumen, ¿vale? Genera comisiones muy altas y pues reparte una parte muy importante de esos ingresos al propio token. Cuando pues el mercado vuelva a tener volumen real, estamos hablando de que, bueno, de proyectos que pueden estar generando decenas de millones de dólares al día. Vale, esto es muy importante. Eso traducido a recompras y quemas, pues es una auténtica barbaridad, yo os lo digo. Y ya que estamos hablando de Aster y de Hyperliquid, quiero pues profundizar también, ¿vale? Primero pues quiero profundizar en Aster porque pues eh, quiero profundizar en este proyecto y, ¿vale? Y comentaros algo muy importante porque, sinceramente, me tiene bastante intrigado, ¿vale? Y no precisamente por lo que, pues, está pasando ahora mismo con el precio, sino, pues, por lo que creo que está pasando, ya os digo, por detrás, ¿vale? Porque, pues, desde hace tiempo hay cosas que no encajan si uno, pues, las mira con calma. Yo os digo, lo primero que me llama la atención es cómo pues el precio de Aster ha sido, por así decirlo, dejado caer sin que nadie pues parezca defenderlo de forma seria. Y esto pues en un mercado como el de las criptomonedas pues no suele ser casualidad, ¿vale? Cuando un proyecto importante quiere sostener un nivel que pues se sostiene, ¿vale? Y cuando pues no se hace normalmente pues es porque hay un motivo para no hacerlo. Eh, ya os digo, mi sensación es clara, ¿vale? Aquí se está preparando algo bastante importante, bastante grande, y no ha hecho, bueno, no hablo, perdonad, de un simple movimiento de mercado, ¿vale? Hablo de una operación estratégica. Personalmente creo que Aster, ¿vale? Está pues directa o indirectamente, como ya os he dicho en muchos vídeos, bajo la influencia de Binance, ¿vale? Del propio Binance. Puede que no de manera oficial, pero pues que puede que no de manera pública, pero la relación es evidente, ¿vale? Y lo que creo que va a suceder es que en algún momento, ¿vale? Binance va a anunciar una adquisición o una, por así decirlo, integración mucho más profunda de Aster dentro de su ecosistema. Y muchos pues me estaréis preguntando, ¿y por qué estás pensando esto? Y es muy sencillo, ¿vale? Yo lo explico, porque no están defendiendo el precio, ¿vale? Y defender el precio de un proyecto con esta capitalización de mercado bueno, no es caro, ¿vale? Para una empresa como es Binance, ¿vale? Bastaría con unas compras diarias relativamente pequeñas para pues mantenerlo estable y pues no se están haciendo, sinceramente. Eso pues me lleva a pensar que pues el precio bajo, perdonad, que el precio bajo es en realidad pues parte de la estrategia, por así decirlo, ¿vale? Algo muy parecido a lo que pues vemos en el mundo empresarial tradicional, ¿vale? Cuando pues una gran compañía quiere adquirir pues otra más pequeña.
Ahora bien, incluso aunque pues este escenario no se materializara, hay algo pues que es innegable y es que Aster está desde el punto de vista fundamental claramente infravalorado. Y esto es así. Si comparamos Aster con su principal competidor, Hyperliquid, vemos que el modelo de negocio es muy similar. Las comisiones, el volumen, la estructura de ingresos y los tokenomics pues son prácticamente equivalentes. Sin embargo, la diferencia de valoración es enorme. Yo os digo, Hyperliquid vale varias veces más que Aster cuando sus métricas de negocio pues no justifican una distancia tan grande y eso pues en mercados eficientes no suele durar para siempre. Yo os digo, o Hyperliquid está excesivamente caro o Aster está demasiado barato. Y sinceramente yo creo que es lo segundo, ¿vale? Que Aster está demasiado barato. Yo os digo, Aster genera ingresos reales, recompra tokens, tiene uso y tiene volumen, tiene adopción. No es una promesa, ¿vale? Es un negocio funcionando. Por eso, aunque el precio pueda seguir sufriendo en el corto plazo, incluso pues aunque veamos caídas adicionales, para mí eso no cambia el panorama de fondo, ¿vale? Al revés, refuerza la oportunidad porque la historia pues, del mercado, ya os digo, está llena de ejemplos de activos que cayeron un 50, un 70%, 80, incluso un 90% y que después multiplicaron por 10, por 20, ¿vale? Por 30 su valor, ¿vale? El dolor es a corto plazo, pero el premio pues es a largo plazo y esto hay que entenderlo. Además, estamos viendo cómo Binance va dando pasos pequeños pero constantes para pues integrar a Aster, ¿vale? En su infraestructura, como el uso para futuros descentralizados y otras funcionalidades. Ya os digo, no son movimientos aislados, son piezas de, por así decirlo, un puzzle. Y cuando pues ese puzzle esté completo, probablemente veremos un anuncio, ¿vale? Que cambie por completo la narrativa del proyecto. Yo tengo la sensación de que pues ese momento está más cerca de lo que muchos creen. Así que pues en resumen todo esto, ¿vale? Mi opinión es clara. No estamos ante un proyecto muerto, ni mucho menos no estamos ante un token sin futuro. Estamos ante un activo que probablemente, yo os digo, esté siendo infravalorado de forma abismal, mientras pues se prepara para una jugada mayor. Y cuando pues esa jugada se haga pública, el mercado reaccionará con la violencia habitual que tiene el mercado de las criptomonedas. Ya os digo, todos lo sabemos. Por eso yo aquí no hablo de vender en pánico ni de asustarse por la volatilidad. Hablo de entender el contexto, de tener paciencia y de saber que las mejores oportunidades suelen aparecer cuando el sentimiento es más negativo. Aster ahora mismo, para mí, es uno de los proyectos más interesantes del mercado en términos relación riesgo-recompensa, ¿vale? Y creo honestamente que Binance y CZ, ¿vale? Van a mover ficha en algún momento cercano. Cuando eso ocurra, pues el precio actual, ya os digo, va a parecer ridículo, va a parecer de anécdota, por así decirlo. Por eso, pues digo que esto no va de acertar el mínimo exacto, va de entender que estás comprando, ¿vale? Si compras proyectos mediocres, cualquier caída te destroza. Si compras proyectos de calidad, las caídas son oportunidades, aunque psicológicamente, pues, duelan. Yo he vivido, ¿vale? Bueno, muchos de vosotros seguramente también, caídas de un 50% adicionales después de alguna compra y sé lo que se siente, ¿vale? Duele, obviamente, pero también pues he visto lo que pasa después cuando el mercado se gira, cuando vuelve el volumen, el dinero pues no va a cualquier sitio, ¿vale? Va donde pues ya hay una infraestructura funcionando, donde ya hay usuarios, donde pues ya hay ingresos y ahí es donde pues creo que están ahora mismo, ya os digo, Solana, tenemos Raydium, también Aster, Ethereum, ¿vale? Veo, son proyectos pues que tienen una utilidad, puede que, aunque de volatilidad, ¿vale? Puede que, pues, aunque de algo de miedo, pero precisamente por eso el potencial es tan grande. No sé exactamente dónde, pues, marcarán el suelo Aster, o Hyperliquid, o Raydium, ¿vale? Eso es completamente imposible saberlo. Lo que sí sé es que cuando lo hagan, pues, el rebote puede ser, desde mi punto de vista, salvaje, y pues simplemente porque el precio actual no refleja ni de lejos el valor real que pues estos están generando. Y esta es mi visión, no es una recomendación, no es una promesa, es simplemente como yo veo el mercado después de muchos años aquí, ya lo sabéis. Y pues para terminar, ¿vale? Quiero que os quedéis con una idea muy simple, pero pues muy importante también, es que esto no es el fin, ¿vale? Es
tenéis que verlo como una parte del proceso. El mercado siempre encuentra una excusa para generar miedo. Política, guerras, inflación, aranceles, regulaciones, quiebras, tensiones, geopolíticas. La historia cambia, ¿vale? Pero el patrón pues es siempre el mismo. Primero pues llega el miedo, luego el pánico, después el aburrimiento y cuando ya casi nadie cree, el mercado se gira. Yo ya personalmente he vivido muchas fases como esta. He visto proyectos, ya os digo, caer un 80, un 70, 80, 90% incluso, ¿vale? He visto titulares apocalípticos, horrores, ¿no? De titulares, mucho miedo. He visto a la gente rendirse y también pues he visto lo que pasa después de todo esto. Ahora, pues desde mi punto de vista, no es un momento de euforia, ¿vale? Es un momento de, como siempre os digo, cabeza fría, mente fría, de gestión del capital y de paciencia, de tener mucha paciencia porque en el mercado de las criptomonedas bueno, los que sobreviven a estas fases, yo os digo, son los que luego pues están posicionados cuando llegan las verdaderas subidas. Yo os digo, si os ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete si no lo estás y déjame en comentarios cómo estás viviendo tú pues este momento del mercado. Ya sabéis, espero que estéis muy bien, mente fría. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.